Vital. Esta es la nueva serie que empieza en este fin de semana y va a durar por 4 fines de semana. Todo el mes de agosto vamos a estar hablando de esta serie Vital, espíritu que da vida. ¿Se acuerdan la serie anterior? Se llamaba ¿cómo? Desafío Vida, atrévete a elegir lo mejor. Esta serie que empieza hoy se llama Vital y queremos hablar de esto porque es supremamente importante, vital para la vida. Y esta serie va a despertar varias preguntas porque es un tema bastante amplio que no podemos abordar en solo 4 fines de semana. Por eso vamos a tener un conversatorio el sábado 7 de septiembre para todas aquellas dudas que surjan, anótelas, pero también podemos hablar entre semana, no tenemos que esperar hasta ese día. Pero queremos hablar de eso que es vital para la vida, vital. Y hoy el título es Viviendo Vitalmente. Muchas veces en la vida se presentan dificultades. La vida es hermosa, como dice ese canto. Qué bonita que es la vida, ¿cierto? La vida es bonita, ¿o no? Sí, pero también tiene momentos duros, difíciles, sin sabores, frustraciones, temores. Momentos duros, porque la vida es así. Y cuando estamos pasando por un momento difícil, uno dice, pero ¿qué pasa? Yo no sé si alguien aquí esté pasando por un momento difícil. ¿Hay alguien que esté enfermo, pasando un momento difícil, tenga deudas, preocupaciones, angustias? ¿Hay alguien que esté así? Hoy no hay nadie. ¿Nadie tiene preocupaciones? Cierto que hay algo que nos preocupa. A uno siempre algo le preocupa. Ayer hablaba con unos papás y me decían, vea, uno como padre, ya mi hijo puede tener 50 años, pero uno sigue como padre preocupado por el hijo. Y todos vivimos estrés por diferentes circunstancias y a diferentes edades. Uno ve a los niños y ahora se habla del estrés infantil. ¿No has escuchado hablar de eso? Un niño ahí chiquito, 70 centímetros de humanidad y está estresado. Y usted dice, pero ¿qué le pasa? Ese chino no paga cuentas, no está casado, no tiene hijos, ¿qué le estresa? Hay el estrés infantil. También el estrés del bachiller. Está estudiando en el colegio y tiene sus preocupaciones con la novia, los amigos, la identidad. Estoy gordo, estoy feo, se mira al espejo, ve televisión. ¿Por qué no soy como esos? Luego viene el universitario que tiene sus afanes, sus angustias. Luego se gradúa y no consigue trabajo. Y luego que estoy soltero, no me quiero quedar solo. El estrés de estar... de no poder casarse. Y luego el casado, que está estresado, que ¿por qué me casé? Siempre hay estrés. El estrés del que no puede tener hijos y sufre porque no tiene. Y cuando tiene, dice, oh, estos no dejan dormir, me van a quebrar. ¿Sí? Siempre hay estrés por algo. Y más aún en una ciudad como Bogotá, donde hay tanta inseguridad. Usted sale, me van a robar, me van a atracar. Hay preocupaciones y serias en la vida. Y cuando surgen esas preocupaciones, surgen propuestas. Propuestas de autoayuda, que son muy frecuentes. Usted puede, sí, levántese con el pie derecho. Hoy es un gran día. Yo soy grande. Dígalo 3 veces. Yo lo digo 3 veces y nada que crezco. ¿Sí? Y creo que eso de autoayuda tiene sus cosas buenas, pero también creo que hay un gran problema allí y hay muchos que ya están escribiendo acerca del tema, porque es muy individualista y realmente somos seres humanos creados en comunidad, nos necesitamos. Realmente el ser humano fue creado para vivir en comunidad y en una relación de interdependencia. Por eso la idea de familia, la idea de comunidad es tan importante y no que yo solo sí voy a poder. Creo que la falla en esas propuestas es que se centran mucho en el hombre solamente, muy antropocéntrico, cuando creo que hay algo muy importante que debemos evaluar aquí cuando pensamos en la persona, en la propuesta de la persona de Jesús. Y hay que también tener cuidado allí porque hay personas que dicen, venga a Jesús y sus problemas saldrán por la ventana. Eso no es cierto. A Jesús lo clavaron en una cruz. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Esteban lo mataron a piedra. Entonces yo digo, ¿y qué? ¿No le ha pasado que cuando usted tiene un momento difícil uno dice, Señor, ¿por qué? Me llegó la inmunda, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué hacer en esos momentos de dificultad? ¿Qué hacer cuando el matrimonio sufre? ¿Qué hacer cuando sufrimos en la crianza de los hijos? ¿Qué hacer cuando sufrimos en las relaciones interpersonales? ¿Qué hacer cuando eso se suma a problemas de salud, financieros, etcétera, etcétera? Y tantas propuestas que surgen por ahí no funcionan realmente. Quiero decirle, lo que Jesús dijo hace muchos años tiene hoy vigencia y relevancia. Lo que pasa es que muchos lo han torcido y tergiversado. Jesús seleccionó un grupo de personas para que lo siguieran. Y ese grupo de personas tenían temores, miedos, inseguridades, preocupaciones, frustraciones. Y Jesús por 3 años caminó con ellos.
Y Jesús fue todo para ellos. Y ellos felices de caminar con Jesús. Pero luego Jesús se va, le dice, me voy. ¿Se imaginan qué duro para esta gente? Y algunos hasta ahora viven pensando, ay, si Jesús volviera otra vez. Si Jesús volviera otra vez, ¿en qué ciudad viviría? ¿A qué iglesia iría? A la Confra. Pero Jesús dijo algo. Dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar solos. Y eso creo que iluminó los ojos de esos seguidores de Jesús que en medio de sus problemas y dudas, temores, que encontraron en Jesús respuestas, dijeron, bueno, Jesús, tú te vas, pero ¿cómo así que no nos vas a dejar solos? ¿Qué va a pasar? Y quiero que escuche, hay muchas cosas que Jesús le dijo, muchas, pero quiero que escuche algo que aparece en 2 versículos de Juan capítulo 14, que fueron muy contundentes para ellos y también lo son para nosotros. Y quiero que usted le ponga mucha atención, que es vital para vivir la vida que Dios quiere que usted y yo vivamos. Y Jesús dijo eso hablando del espíritu de vida. ¿Qué dijo Jesús acerca de este espíritu? Vea lo que dice Juan capítulo 14, versículos 17 y 18. Dice así, Jesús le dijo, en medio de un montón de cosas que les dijo, pero quiero sacar aquí esos 2 versículos que son muy importantes. Vea, dice, y yo le pediré, ¿a quién? Y yo le pediré al Padre. Vea, Jesús orando, pidiendo al Padre por sus discípulos, pidiendo al Padre por usted y por mí. ¿No le parece precioso eso? Pensar que Jesús oró por usted. Dice, y yo le pediré al Padre y les dará, ¿qué cosa? Otro consolador. ¿Por qué otro? Porque Jesús es el consolador. Y ahorita vamos a explicar más esto. ¿Para qué? Para que los acompañe siempre. El espíritu de verdad. A quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos. Volveré a ustedes. Los discípulos al escuchar esto, volveré a ustedes. ¿Cómo así que volverás, Jesús? ¿Sabe? Jesús estaba hablando que Él iba a volver, pero ya no como la primera vez, sino en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu que da vida. Por eso es vital que nosotros conozcamos quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo. Es vital el Espíritu que da vida. Y vamos a estar hablando durante estas 4 semanas acerca de este Espíritu que es tan importante para que usted y yo podamos vivir en esa verdadera dimensión en la cual Dios quiere que vivamos. Por eso es importante que pensemos en qué fue lo que Jesús enseñó acerca de este Espíritu. Y quiero que desglosemos este texto y miremos algunas cositas muy, muy, muy importantes, ¿sí? Lo primero que dice ahí es, y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador. Lo que Jesús nos enseñó allí es que el Espíritu Santo es el otro consolador. ¿Qué significa consolador? No solamente el que consuela, ojo. Lo que está diciendo acá la palabra consolador, en el original, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Usted no tiene que saber griego, permítame solo explicarle. La palabra que usa es paracleto, que significa una persona llamada al lado de otra para ayudarla, para socorrerla, para defenderla. Por eso también puede traducir como abogado. Él es el otro consolador, vale decir, Él no se ha ido y nos dejó abandonados, sino que Él viene en la persona del Espíritu Santo para estar con nosotros. Y es nuestro abogado, nuestro defensor, está con nosotros, está al lado de nosotros, está en nosotros. Por eso no podemos vivir añorando, ay, si Jesús viniera otra vez. No, Él ya está. Y no está en una sola ciudad, en un solo lugar, en una sola persona. No, está en todo lugar y en toda persona que invita a Jesús a la vida. Cuando una persona en arrepentimiento y fe le dice, Señor, perdóname, soy pecador, ven a mi vida, Jesús en la persona del Espíritu Santo viene a la vida de la persona. Y es ese consolador que va a estar con nosotros en la vida. Por eso dice otro consolador. Y Jesús rogó al Padre por esto. Pero hay más. Quiero que usted vea lo que dice acerca en este versículo. Dice, para que los acompañe, ¿qué? Siempre. No es solo un momento. Jesús estuvo 3 años con ellos. Y el Espíritu de Dios desde el Antiguo Testamento estuvo en algunas personas en momentos especiales, capacitándolos y dotándolos para una labor y actividad específica. Y luego se iba.
La diferencia hoy es que el Espíritu que da vida viene como consolador a la vida de la persona que pide esto al Señor y va a estar con nosotros ¿cuánto tiempo? Siempre. Vea lo precioso. Es siempre. No significa que cuando fallo, cuando peco, por ejemplo, se va el Espíritu. No. Puede que se contriste dentro de nosotros y de eso vamos a hablar más adelante. Pero Él está en nosotros y está en nosotros para siempre. Quiero que piensen en esto, porque estas son verdades eternas, maravillosas. La presencia de Jesús en la vida del ser humano para siempre, pero no de cualquier ser humano, del que el ser humano que en arrepentimiento le dice, Señor, ven a mi vida. Pero hay algo más que dice el texto y quiero que sigamos desglosando aspectos. Dice, es el otro consolador, nos acompaña siempre, pero dice que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Vea, dice que es el Espíritu de verdad, a quien los demás no conocían, los discípulos sí, dice. Yo creo que los discípulos preguntarían, pero ¿cómo así que lo conocen si no lo hemos visto? Te hemos visto a ti, Jesús, pero no al Espíritu. Es que Jesús es el Espíritu, es el mismo. Son tres personas distintas y ahorita vamos a explicar más acerca de esto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Espíritu, lo que quiero que resaltar aquí, es el Espíritu de verdad. ¿Quién es el que nos hace entender la palabra de Dios? Es el Espíritu de verdad. La persona que no tiene el Espíritu de Dios, lee la palabra de Dios y es locura, no la entiende. Yo recuerdo cuando abría la palabra de Dios, la leía y no la entendía. Pero cuando invité a Jesús a la vida, es su Espíritu Santo el que permite que uno pueda entender la palabra de Dios. Por eso lo que quiero decirle es, el aspecto milagroso, sobrenatural de la vida es la presencia de este Espíritu en nosotros, que nos revela la verdad. Hay personas que por motivos de trabajo, etcétera, tienen que viajar a otra ciudad, a otro país, y a veces preguntan, ¿a dónde puedo ir? Mire, es el Espíritu de verdad el que nos va a guiar a la verdad. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que nos revela su palabra cuando nos acercamos a ella. Por eso nos esforzamos en la compra con los espacios que tenemos de grupos pequeños, abrimos la palabra, leemos, crecemos. Pero ¿quién se encarga de que eso se meta en nuestro corazón? Es el Espíritu de verdad. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Aquí adelante uno hace hasta chistes para que usted no se duerma. Pero quien le va a hacer entender la palabra de Dios, que este Espíritu es el otro consolador, que va a estar con nosotros siempre, y es quien le va a guiar a la verdad, es el mismo Espíritu de Dios. Por tanto, si una persona no tiene el Espíritu de Dios, va a decir, esto es locura, están hablando aquí bobadas, yo no entiendo esto. Usted necesita dar el primer paso, que es decirle, Señor, ven a mi vida. Y ahí empieza esa dimensión milagrosa de la vida cristiana. Por eso cuando una persona recibe a Jesús y viene el Espíritu de Dios a él, eso es un milagro. Es un milagro, es algo sobrenatural. Pero es el Espíritu de verdad el que nos va a guiar. Pero dice algo más, vea lo que dice después, más adelante. Dice, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque ¿qué? Vive con ustedes y estará en ustedes. Está en nosotros. Ese es el milagro. Aquí hay personas que le hemos dicho a Jesús, Jesús, ven a mi vida. ¿Quiénes le hemos pedido eso al Señor? Vea, esos son los milagros vivientes. ¿Puede bajar la mano? Usted es un milagro de Dios. Ahora al almuerzo diga, oiga, yo vi varios milagros ahí levantando la mano. Es un milagro. Y vea lo que está diciendo acá, que vive en nosotros el Señor por medio de su Espíritu. Vea un texto en 1 Corintios 6:19 que explica más esto. Vea lo que dice. Dice, Pablo le dice a los corintios y le dice así. Escuche con atención, vea. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Dígame, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿En dónde? En nosotros. Escúcheme por favor, este edificio no es la casa de Dios. Dios no habita en este templo, no. ¿En qué templo habita Dios? Según lo que hemos leído. En nosotros, en la persona que le ha entregado la vida a Jesús, se convierte en un templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en el Génesis, ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu que sacudió la vida de los primeros discípulos y los
llevó a anunciar a Jesús en el mundo de aquel entonces, en el primer siglo, ese mismo Espíritu es el que habita en nosotros. ¿Se ha puesto a pensar lo maravilloso? Usted, este cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo. Imagínese. Puede que a usted no le guste su cuerpo, que está muy gordito, muy flaco, no sé. Ahora hay templos chiquitos, ¿cierto? Hay templos más grandes, ¿sí? No significa que tenga más espíritu, ¿cierto? Simplemente hay templos más grandes, más robustos. Hay templos que ya tienen cúpula, ¿cierto? Pero usted es templo del Espíritu Santo. Y dice que este cuerpo no es mío, es del Señor, porque es templo del Espíritu Santo. Imagínese lo precioso. Cuando usted se mira al espejo, en vez de decir, ay, vea qué feo. No, diga, templo del Espíritu Santo. ¿No le parece chévere eso? Cuando esté pensando, ay, que estoy gordito. No, el templo del Espíritu Santo sacó por ahí un adorno más. ¡Qué maravilla! Usted y yo, que le hemos entregado la vida a Jesús, somos templo del Espíritu Santo. Y dice que este cuerpo no es nuestro, le pertenece al Señor. Él vive en nosotros y está con nosotros. Eso es un motivo de gozo. Por eso piense en esto. La sobrenaturalidad, la belleza, lo milagroso de la vida con Jesús es que Él en nosotros vive la vida que Él quiere que vivamos. Por eso que la vida cristiana no consiste en esforzarse. No, ahora tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, leer la Biblia. No, eso no es vida cristiana. Es como que usted a una pareja de casados le dice, ¿qué es vivir casado? Vivir casado es que usted ahora tiene que pagar la cuota del apartamento o del arriendo, tiene que darle besos a su esposa, tiene que criar hijos, tiene que hacer mercado, tiene que decirle que la ama. Eso es estar casado. No, estar casado es dos personas que se aman y deciden vivir juntos el resto de la vida. Y a eso hacen un montón de cosas más. Y otras que no puedo contarles. Pero usted sabe. Es lo mismo con la vida cristiana. El Señor y usted caminando juntos en una relación de amor. Y a eso usted comienza a hacer cosas. Voy a la iglesia, oro, leo la palabra, comparto con otros. Pero no es que la vida consiste en hacer estas cosas. Es más que esto. Es el Espíritu de Dios viviendo en el ser humano que se arrepintió y le dijo, ven a mi vida, transformando la vida de esta persona. ¿Por qué sufrimos tanto a veces en el matrimonio, con los hijos, con la plata, con la salud, tantas cosas? ¿Sabe por qué? Porque o no tenemos el Espíritu o ese Espíritu está apagado y está como arrinconado como el huésped allí en la última habitación de la casa. Es quien va a hacer milagros en la vida. Por eso Jesús dijo también en ese mismo texto, si ustedes ven más adelante, dice así, dice, no los voy a dejar huérfanos. No se van a quedar solos. Volveré a ustedes, pero volveré a ustedes en la persona del Espíritu Santo. Ese Espíritu en nosotros. Y es importante pensar en esto. Es una persona. Porque algunos dicen el Espíritu Santo como una fuerza que, un poder. Sí, piensan que el Espíritu Santo vino a mí. No. Esas son locuras. El Espíritu Santo es una persona. Por eso decimos 3 personas y un solo Dios. Y qué bueno que sea una persona, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu en nosotros, al ser una persona, y usted me dirá, pero persona, ¿cómo así que persona? ¿Dónde está qué cuerpo tiene? No, la personalidad se define en otros términos, intelecto, voluntad, sentimientos, y todo eso y mucho más. La capacidad de expresión, entre otras, que tiene el Espíritu Santo y que a lo largo de la historia de la salvación se ha revelado como tal. Y que sea una persona es tan importante, ¿sabe por qué? Porque como no estamos solos y Él está con nosotros, Él nos entiende. Porque podemos tener una relación de persona a persona. ¿Usted a veces no se ha sentido incomprendido? A veces habla con la esposa y siente que no nos comprendemos. Algunos voltean a mirar como... Muchas veces nos sentimos incomprendidos. Sobre todo cuando estamos sufriendo. Alguien nos dice, entiendo tu dolor. No entiendes nada, ¿cierto? ¿Sabe? El Espíritu Santo es una persona que nos entiende y nos comprende. Pero no solo es una persona, también es Dios. Y como Dios tiene todo el poder para ayudarnos. Porque tiene todos los atributos divinos. Son 3 personas distintas. Dios el Padre, el Creador. Dios el Hijo, el Salvador. Y Dios el Espíritu Santo, el Consolador. Usted mira, pero ¿son 3 dioses o son uno? Diga, explíqueme. Son 3, pero es uno. Usted mira, vea, es un misterio.
podemos entender un poco. Permítanme usar un par de ilustraciones a ver si esto ayuda. Imagínense una ilustración sacada de la matemática, de la geometría. A ver, recuerden un poco de geometría. ¿Se acuerdan lo que es un triángulo equilátero? ¿Sí se acuerdan? Es un triángulo que tiene 3 lados iguales. También lo llaman triángulo equiángulo porque tiene 3 ángulos iguales, ¿cierto? Que suman 180 grados, cada ángulo 60 grados. Clase de geometría al final del servicio, ¿cierto? Pero vea, cada lado es igual. Ahí, por ejemplo, hay una medida, 1 metro, 1 centímetro, 1 yarda, etc. Pero les pregunto, A y B, ¿el segmento AB es igual a BC? Sí. ¿Y es igual a AC? Sí, son 3 lados iguales. ¿Son iguales en qué? A los matemáticos. Son iguales en dimensión, en longitud. Pero son diferentes ¿en qué? En orientación. La orientación es distinta, ¿cierto? Usted puede ver, uno está así, el otro está así, el otro está totalmente horizontal. La orientación para los matemáticos en el plano cartesiano es otra, ¿cierto? Bueno, pero son iguales, otra vez, son 3 lados iguales, pero son distintos. Otro ejemplo, más sencillo, para que usted vea. ¿El agua es sólida, líquido o gaseoso? Las 3. Nadie puede decir, no, explíqueme bien, o es sólido, o es líquido, o es gaseoso. Ahora, el agua tiene esa propiedad. No puede usted aplicar lo mismo al hierro, ¿cierto? O a la madera. La madera es líquida, no. Pues, bueno, el hierro de pronto lo puede fundir y puede ser medio líquido por un momento a altas temperaturas. Gaseoso no creo, ¿cierto? No alcanza. Pero el agua tiene esa propiedad. Lo que quiero decirle es 3 estados, pero es el mismo. Es el mismo elemento. 3 personas. Pero es el mismo Dios, es el mismo Dios que se revela a nosotros. Jesús dijo, me voy, pero voy a mandar al Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que esté con nosotros siempre. Y esto es lo que hace la diferencia. Por más que la gente se esfuerce, que voy a pensar diferente, voy a pensar positivo, vea, cuando el Espíritu de Dios está en la vida de la persona, uno puede vivir en una dimensión totalmente diferente, porque milagros comienzan a suceder aún en medio del dolor y del sufrimiento y de las frustraciones de la vida. Porque dígame si cuando usted no está sufriendo no piensa a veces porque Dios me abandonó. ¿Ha pensado eso? Más bien recuerde lo que hemos leído, que el Espíritu de Dios está con nosotros siempre. Y Él tiene la capacidad de entendernos, de entender nuestro dolor y sufrimiento, y tiene el poder para sacarnos de allí. Por eso que la belleza de la vida cristiana empieza, la vida eterna se empieza a vivir cuando uno se entrega a Jesús. Y esa vida con el Espíritu de Dios, Jesús por medio de su Espíritu, transformando el carácter, transformando nuestra manera de reaccionar ante los problemas, nuestra manera de ver las dificultades de la vida, comenzamos a vivir en una dimensión diferente. Eso es vida. Lo otro es mera religión que aburre. En cambio, vida con Jesús es distinta. Por eso, a manera de conclusión, quiero ponerle algo aquí en la pantalla. Si me ayudan, por favor. Dice, Dios en su amor por nosotros nos ha dado su Espíritu Santo. Toda persona que en arrepentimiento y fe se acerca a Jesús puede recibirlo y experimentar su poder transformador en cada aspecto de la vida. El secreto de la vida consiste en vivir en el poder del Espíritu Santo. Esto es vital. Hay mucha gente que asiste a iglesias, que lee la Biblia, pero no tiene el Espíritu de Dios. Simplemente vive religiosidad. Por eso, si nosotros le hemos dicho, Señor, ven a mi vida, permitamos que Él siga obrando en nosotros. Y esto es algo que desde el Antiguo Testamento el Señor venía anunciando. Por eso Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, el profeta dice lo siguiente, y voy terminando. Dice, pondré mi espíritu, ¿en dónde? En ustedes, para que sigan mis secretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vale decir, su espíritu en nosotros me permite vivir y hacer lo que Él quiere que yo haga. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Qué precioso, esto es vida. Esa es la vida. Por eso, a manera de reflexión, le dejo una pregunta también para pensar. ¿Cómo está obrando el Espíritu Santo en su vida? Sobre todo en aquellas áreas donde identificamos que necesitamos de un milagro de Dios. Como este tema es un tema tan amplio, y quiero animarle a que usted pueda reflexionar en la semana también
En el bosquejo y en YouVersion tiene usted algunas preguntas que también le pongo aquí para que las pueda ver. No tiene que copiarlas, las tiene usted en el impreso del bosquejo y en YouVersion. Preguntas como para cada semana, de lunes a viernes, el sábado para que descanse, ¿cierto? Un texto y una pregunta en los cuales usted puede reflexionar acerca de este espíritu que da vida. También puede encontrar esto con un código que tenemos ahí, QR, usted puede obtener toda la información. Pero escúcheme, vital, espíritu que da vida. Durante 4 fines de semana vamos a seguir hablando de esto para que el Espíritu de Dios, Jesús, por medio de su Espíritu, haga de nosotros el tipo de persona que Dios quiere que seamos, para que centrados en Jesús y su palabra y unidos por la amistad podamos ser de influencia en una sociedad que tanto necesita escuchar este mensaje. Que solo hay respuesta en Jesús cuando la persona permite que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y haga todo lo que acabamos de mencionar. Acompáñenme a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor en este momento para que Él siga obrando en nosotros. Señor Jesús, gracias porque tú no nos has dejado solos. Tú has enviado tu Espíritu, el otro Consolador, para que esté con nosotros siempre, el Espíritu de verdad que vive, habita en nosotros. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Y te quiero pedir, Señor, te pedimos juntos que ese Espíritu siga obrando en la vida de cada uno de nosotros, cambiando, transformando milagrosamente aquellas áreas que necesitan ser tocadas por ti. Señor, cada uno de nosotros aquí podemos identificar aspectos de la vida donde necesitamos de ese toque sobrenatural. Señor, te pedimos, sigue obrando en nosotros. Sigue obrando en cada uno, Señor, para que cada uno pueda vivir vitalmente. Cada uno pueda vivir como tú quieres que vivamos. Gracias, Jesús, porque no nos dejaste solos. Gracias, Jesús, por tu palabra. Y te pido, Señor, por aquellos que no tienen esa certeza de que tú estás en ellos, para que hoy sea un momento de arrepentimiento y de invitación a la vida. Yo le pido que sigamos orando, por favor. Siga orando, buscando al Señor. Y si usted no está seguro de que el Espíritu de Dios habita en usted, usted puede decirle: Señor, yo te pido perdón porque he vivido a mi manera y quiero invitarte a que vengas a mí. Dígale: Señor Jesús, ven a mi vida. Si usted ha orado así, no se vaya sin antes hablar con algunos de nosotros, del staff de contacto, del equipo pastoral, que queremos ayudarle a caminar con Jesús. Señor, gracias. Gracias, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a entonar este canto con el cual vamos a terminar nuestra reunión. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti,
Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome.